Estamos en La Plata, Argentina, visitando la obra maestra, Patrimonio de la Humanidad de Le Corbusier, construida por el arquitecto argentino Amancio Williams por allá del año 1946 aproximadamente. Es un encargo, ¿no?, que hace el doctor Curuchet. Él se dedicaba a la odontología, cirugía dental. Fue una persona muy interesante porque inventó instrumentos que modificaron la manera de hacer cirugías dentales. Escribió muchos libros, una persona muy, muy interesante. Y entonces, a través de su hija, me parece, le hace que su hija estaba viajando a Europa, me comentan, le pide que contacte a Le Corbusier después de que un arquitecto local le niega, ¿no?, o no acepta el encargo. Va con Le Corbusier la hija y Le Corbusier acepta. Es una casa muy interesante porque es muy, muy moderna, mucho más de lo que yo hubiese pensado. Aprendíamos un poco sobre la temporalidad de los materiales. Estuvimos en la casa sobre el arroyo, la casa del puente de Amancio Williams en Mar de Plata, una casa de hormigón visto, de concreto aparente, y me quedé con la idea de que el concreto, ¿no?, obviamente es una piedra casi natural, entonces resiste muy bien al paso del tiempo y es muy atemporal, vaya. Pero el color blanco también, o sea, el color blanco es una cosa también muy, muy bella. La forma en la que dialoga con la luz, y vamos a ver que es una casa que realmente busca perder los límites completamente entre el interior y el exterior. Esta casa es un manifiesto, o sea, es un manifiesto a todos estos planteamientos de Le Corbusier, la casa sobre pilotes, las azoteas que se pueden vivir, los recorridos a través de las rampas, esta famosa promenade. Vamos a visitarla. Es muy interesante también cómo busca integrarse, ¿no? Respeta en este lado derecho un poco las alturas de ese baldaquino y al mismo tiempo en el vecino de la izquierda también hace ese recorte, ¿no? Entonces fíjense cómo con ese gran techo, ¿no?, que pues es bastante clásico, ¿no? Nos recuerda esta arquitectura griega. Recordamos que Le Corbusier no estudió en una universidad, sino que viajó por el mundo, por Europa, para conocer la arquitectura griega, egipcia, romana. Entonces, mucho de su trabajo va a estar muy influenciado, ¿no?, por estos órdenes clásicos. Fíjense qué interesante cómo está orientada hacia el norte, que es la mejor orientación del sol, y fíjense, acá en Argentina el sol en el invierno se inclina hacia el norte, al contrario de México, ¿no?, que se inclina hacia el sur. Entonces esta terraza abierta hacia el norte pues va a ser muy rica en épocas de invierno, porque va a estar llena de luz. Fíjense el árbol, ese roble que uno pensaría que ya existía en el terreno, pero no. Le Corbusier piensa la casa para ese árbol, que pues es interesante cómo ha crecido muchísimo, ¿no? No sabemos si Le Corbusier se imaginó alguna vez que iba a llegar a esas dimensiones. Ahorita lo vamos a ver. Tiene un tronco muy, muy, muy grueso, pero es magnífico cómo juega con esta secuencia de planos, ¿no?, y de parasoles, que va a trabajar en muchas de sus obras en distintas maneras, de concreto, repetidas, ¿no?, en la Tourette, no sé qué, en las casas de Ahmedabad, en la India, elementos que juegas a ver qué tantas posibilidades te pueden dar, ¿no? Fíjense cómo esto era la cochera, donde pues en esa época un coche era un lujo.
Pero es muy interesante esto, ¿no? Como esa puerta que casi es un recurso como un poquito surrealista, ¿no? Porque puedes pasar si das un salto. Vamos a entrar. Esta es la rampa. Fíjense cómo Le Corbusier genera un par de escalones para ayudar a que la rampa tenga un desarrollo más corto. Este es el árbol. También un poco es muy interesante también analizar la sección de esta casa. Yo creo que en todas las escuelas de arquitectura deberían de obligarnos a dibujarla en planta y en sección, terminando con la maqueta para... Es un terreno muy pequeño, entonces el lograr desarrollar una rampa tiene 20 metros por 10 de frente, 18 en un lado, entonces es complejo cómo Le Corbusier logra introducir una rampa al espacio, ¿no? Fíjense este sembrado de columnas como si fuera un bosque. La casa se abre muchísimo hacia los vecinos, hacia los colindantes. Es una casa que dialoga. Imagínense esto sin esta vista, ¿no? Imagínense esta casa con un muro del vecino ahí bloqueándolo todo. Es una casa que dialoga mucho hacia el exterior, ¿no? Es una casa que es pura luz. Me gustaría que sintieran la brisa, un poquito la humedad. Es cálido también acá. Este es el roble que les decía, pero fíjense qué abstracto es. En la pieza de adelante estaba el consultorio del doctor Curuchet. En la pieza de atrás existen las recámaras, 2 recámaras, la cocina. Vamos a subir. El maestro. Amancio Williams hizo varias modificaciones al proyecto original de Le Corbusier, como por ejemplo esta ventana. Le Corbusier en el proyecto me parece que hacía una de estas ventanas horizontales. Entonces la primera rampa te lleva a este vestíbulo, ¿no? Aquí la tombona de Le Corbusier. Y entonces ya generaba escaleras que te llevaban al nivel de las recámaras. Fíjense qué esculturales son también, ¿no? Y por acá, esta rampa te lleva al consultorio, que tenía un pequeño, un cuarto, ¿no? Para poder internar a una persona que durmiese. El lobby del consultorio. Este es el espacio donde operaba. ¿No? Podemos ver casi los instrumentos originales, el título del doctor Pedro Domingo Curuchet. Un poco de estos instrumentos que comentábamos, diseñados por él. La habitación para que un paciente, dicen que recibía personas que no tenían pues quizá mucho dinero para poder tratarse y pues él los recibía, ¿no? Fíjense, otra vez repite este juego de los parasoles. El árbol cómo ha crecido muchísimo. Realmente es magnífico cómo todo este vacío toma sentido gracias al árbol. Antes no estaba ese muro medianero de vidrio, era un muro bajo,
blanco. Lo que se ve atrás es el Colegio de Arquitectos de La Plata. Fíjense el piso, es muy interesante el piso porque estuvimos en la casa del arroyo, ¿no? Sobre el arroyo de Amancio Williams, y es el mismo piso. Es una madera, en el momento se me acaba de olvidar el nombre, pero es una madera muy, muy dura que utilizan acá en Argentina, que la utilizan sobre las vías, las vías de los trenes, ¿no? Porque es muy, sí, muy sólida, ¿no? Entonces, ahora que estuvimos en el Chaco, en Resistencia, la utilizan también mucho como columnas o inclusive algunas en esta bienal de esculturas, ¿no? La trabajan también. Fíjense este tema del vidrio, ¿no? La transparencia es sumamente moderno, ¿no? Las aberturas para que entre la luz. Esta relación, estamos en el descanso, pero estamos viendo un poco hacia el exterior. Un poco una imagen. Dicen que no vivió muchos años aquí la familia del doctor. Baños de visitas. Las medidas de Le Corbusier eran mínimas, ¿saben? Una vista, ¿no? Fíjense cómo trabaja con las aberturas y las medianeras. Y llegas, este es el salón, ¿no? Sala, comedor con esta gran doble altura y este ventanal que se abre hermoso hacia el jardín, hacia el parque. Las dobles alturas son fundamentales para trabajar el espacio y la luz. Le Corbusier siendo Le Corbusier, jugando al arte, a la pintura. Aprovecho para mandar un saludo a los chicos de PH Tipo Casa que me explicaron el proyecto en mi visita a la Universidad de Palermo en Buenos Aires. Y bueno, por acá atrás está la cocina, una cocina casi como un laboratorio, dice Alejandro Casas, al cual le agradezco muchísimo esta visita. Y fíjense esto es lo más maravilloso de la casa. Fíjense cómo no toca el muro la losa.
este detalle de cómo para hacer lucir más esbeltos estos elementos, fíjense cómo engruesa un poco al centro para que ingrese el armado, me imagino yo, y los extremos luzcan más ligeros. Esta conexión con este muro bajo, estos elementos como brisolés también que se cierran. Una puerta de acceso a la cocina para el servicio. Recordemos la época. Fíjense, los elementos curvos albergan los baños. Son 2 recámaras en esta planta. Los closets. Los baños. Perdón. Aquí estamos arriba del salón, en esta especie de tapanco. Que se abre al parque también. Y la recámara principal. Que se abre a la doble altura. Una casa muy bella.